Bien, hola chiquilines, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la idea de este video es poder sentirnos un poco más cercanos, a pesar de las circunstancias tan feas que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial. Bueno, la idea es que ustedes puedan seguir desde sus casas trabajando con el programa y que no pierdan la continuidad, ¿sí?, de los contenidos. Se me ocurrió hacer como unos mini videos. Como verán, estoy en mi casa cumpliendo con lo acordado. Y la idea sería poder hablar un poco acerca de lo que es la descolonización. ¿Ah? Cuando nosotros empezamos el programa, los primeros días de clase, estuvimos hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tanto para Europa como para el mundo. Y si bien habíamos trabajado con videos y habíamos trabajado con fichas, la idea era poder después eso asociarlo a lo que es nuestro próximo tema, que es la descolonización. ¿Tá? Lo que yo les voy a pedir es que en la medida que puedan tengan cerca el cuaderno de historia, alguna lapicera, porque estaría bueno que vieran el video y pudieran tomar apuntes de algunas cuestiones importantes acerca del tema. ¿Tá? La idea es que este video les sirva a ustedes para la ficha que voy a mandarles el jueves de la semana que viene, que es sobre descolonización. Es una ficha que la tengo acá. Una ficha con textos, imágenes y ejercicios como para poder trabajar el tema, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la descolonización, lo primero que tenemos que hacer referencia es al concepto en sí de la descolonización. ¿Tá? Tenemos que ver a la descolonización como un proceso, ¿sí? O sea, es algo que se va dando de forma paulatina, de forma lenta, no es algo que se da bruscamente de un día para el otro, que está asociado al final de la Segunda Guerra Mundial y que en ese momento determinadas colonias que estaban en África y estaban en Asia van a empezar a declarar y a realizar movimientos en contra del colonialismo y así declarar lo que es la independencia. ¿Tá? Como ustedes saben, en 1870, siglo XIX, en Europa, se había dado lo que se conoce como el imperialismo, ¿sí? Que fue uno de los motivos importantes de la Primera Guerra Mundial. En ese imperialismo, esas potencias que eran totalmente industriales salieron a buscar otros territorios que estaban en África, en Asia y en Oceanía, a los cuales ellos consideraban inferiores por no compartir su cultura y sus creencias, y lo que hicieron fue dominar a esos territorios, ¿verdad? Los tomaron y los convirtieron en colonias. De esos territorios sacaban materias primas a muy bajo precio que se las llevaban para Europa, las manufacturaban, las transformaban en un producto que después lo vendían a alto precio. ¿Tá? Por lo cual el imperialismo fue en cierta medida un gran negocio para las potencias europeas porque les dejaba mucha ganancia. Aparte también, la población nativa que vivía en esos territorios de África, Asia y Oceanía era tomada como mano de obra esclava y eso también le generaba ganancias a las potencias europeas. La rivalidad por estos territorios que daban tanta riqueza fue tan grande que las potencias se terminan peleando. Y ahí comienza lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, en 1914, que se extiende hasta 1919 y que comienza con el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque de Austria-Hungría, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias siguen teniendo estas colonias bajo su dominio, ¿sí? Pero cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, que nosotros lo hablamos en clase, que fue una guerra sumamente violenta, una guerra que abarcó a todo el mundo y que trajo estragos a la población muy grandes, murieron 60 millones de personas. En este momento, donde Europa se encontraba totalmente destruida por los estragos de la guerra, las muertes de la población civil, la población militar, la destrucción de caminos, fábricas, edificios, ciudades enteras, en este panorama
donde Europa estaba perdiendo la hegemonía, y entendemos como hegemonía el poder mundial, es que estas colonias, ¿sí?, deciden empezar a realizar movimientos para poder declarar la independencia y para poder lograr el camino hacia la libertad y dejar de lado el dominio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la descolonización, sabemos que empezó en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se extiende muchos años. Inclusive hay territorios en África que lograron su independencia en 1991, ¿sí? Hecho que tiene que ver también con el final de la Guerra Fría, ¿sí?, y la caída de la URSS. Bien, entonces, cuando hablamos de los motivos de la descolonización, tenemos que tener presente que el primer motivo tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial, esa Europa destruida, que pierde la hegemonía, que pierde el poder, que está devastada, y que estas colonias van a tratar de lograr la independencia, ¿sí? Eso por un lado. Luego, tenemos un segundo motivo que hace referencia a los movimientos anticoloniales, ¿sí? Se empiezan a generar tanto en las colonias, ¿sí?, como en los países europeos un determinado grupo de intelectuales que empieza un poco a hablar y a dar a conocer los estragos que trae la colonización, principalmente para la población aborigen, ¿sí?, para la población nativa. Entonces empiezan a hablar un montón de cuestiones relacionadas a los derechos, ¿sí? Y cuando hablamos de los derechos también de estas personas nativas, la identidad, el idioma, el poder creer en su propia religión, en tener sus costumbres, y que no sean considerados inferiores como mucho tiempo los consideraron los europeos, imponiéndole su idioma, su cultura, su religión. Estos movimientos también ayudan porque tratan de dejar mensajes claros que llegue también al resto de la población y de la importancia de rescatar en realidad esa identidad, esa cultura, y de tratar de luchar en cierta manera por lo que es la independencia, ¿sí? Bien, por otro lado, otro de los motivos también de la descolonización tiene que ver con la opinión pública, ¿tá? Y acá hacemos referencia a la situación en la que queda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que queda en una situación bastante complicada, y queda como en la mira de la opinión pública en cuanto a lo violento que fue la guerra, a los estragos que trajo, a la población que se perdió, a la destrucción. Y también acá entran un montón de cuestiones en cuanto a lo de esta población nativa, ¿tá?, al tema de los indígenas, y bueno, y también vuelven a salir el tema de los estragos que trae la colonización, también con la población nativa que es tomada como mano de obra esclava para trabajar, la violencia que recibe, los escasos derechos que tienen. Entonces todas estas cosas empiezan como a entrar en el escenario político mundial, ¿sí? Si tenemos que pensar también en otro motivo, tiene que ver el tema de la ONU, ¿sí? Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas, que funciona hasta hoy, y que en su momento, en 1945, tuvo la finalidad de evitar que se desatara una tercera guerra mundial, ¿sí? Ya el mundo había quedado muy mal de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue peor, entonces esta organización tenía como finalidad evitar el desarrollo de una tercera guerra mundial, ¿sí? La ONU participa en forma activa de lo que es la descolonización, porque en 1945, cuando se crea, algunos países que habían sido ex colonias entran a conformar la ONU, y ahí también empiezan a darle lugar a estas colonias que van a luchar por su independencia, y bueno, y la importancia de lograr la independencia, de que puedan lograr un gobierno, leyes que los amparen, una constitución que les dé amparo legal.
Entonces se empieza a dar como el lugar también a lo que es el proceso de descolonización y su importancia, tanto para las colonias como a nivel mundial, ¿sí? Por otra parte, tengo una ayuda a memoria acá porque a veces uno habla demasiado y se va como por las ramas. Otro de los motivos de la descolonización también tiene que ver un poco con el tema de la rentabilidad de las colonias. Para una Europa que estaba totalmente destruida y devastada por la Segunda Guerra Mundial, las colonias también le generaban gastos. Y aparte de generarle gastos, también le generaba como preocupación. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa tiene un único objetivo, que es poder recuperarse de esa guerra que fue una guerra grande, violenta y que devastó absolutamente todo. Entonces el hecho de preocuparse por reconstruirse como países y también preocuparse por el tema de las colonias, para Europa era demasiado. Entonces las colonias no estaban siendo rentables porque implicaban una tensión que Europa no la tenía, un dinero que Europa no lo tenía, porque durante la Segunda Guerra Mundial había pedido préstamos, estaba endeudada, ¿sí? Tenía los motores de sus economías y de sus industrias a media marcha, y bueno, tenía otras preocupaciones que evidentemente no estaban como lejanas a mantener las colonias, y eso influyó también. Y por otra parte, como otro de los motivos de la descolonización, tenemos el tema de la Guerra Fría, ¿tá? Como ustedes saben, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa hegemonía, ese poder mundial que lo tenía Europa, va a pasar a dos grandes potencias que son Estados Unidos y la URSS. ¿tá? Estados Unidos es el representante del capitalismo y la URSS es el representante del socialismo, que son las dos grandes ideologías que van a dominar al mundo desde 1945 hasta 1991, cuando cae la URSS, ¿sí? Que este tema en realidad lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto hizo que tanto Estados Unidos como la URSS apoyaran el proceso de descolonización, no porque quisieran que las colonias lograran la libertad, sino que tenían un interés de fondo y era que las colonias pudieran convertirse en países libres y apoyar a uno u otro régimen, o sea, o al capitalismo o al socialismo. Es por eso que después vamos a ver las estrategias que toma cada potencia para que se hagan a uno o a otro régimen, tratando de apoyarlos, ¿no? Todos los países que van a formar parte de la descolonización van a tener como movimientos propios para llegar a la independencia. Y es por eso que a veces hay como dos grandes grupos en donde vemos a países que toman el camino violento para llegar a la descolonización y países que toman colonias, mejor dicho, que toman el camino de la paz para llegar a la descolonización, como por ejemplo el caso de la India y el caso de la violencia por Argelia. ¿Sí? Que eso en realidad después también lo podemos ver, o también pueden buscar de repente algún artículo o algún video que hable sobre una u otra independencia para poder tenerlo claro, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver después va a ser las consecuencias que trae la descolonización, ¿sí? Para estos países y para el mundo, pero lo importante de todo esto es un poco reflexionar cómo se encuentran hoy esos países que hicieron el camino hacia la descolonización, cómo viven ellos hoy, ¿no? Y ahí un poco reflexionar que la mayoría son países que tienen graves problemas, que forman parte del tercer mundo, que tienen problemas económicos, políticos, sociales, y bueno, y reflexionar eso, ¿no? Los estragos que hizo todos esos años de dominio, todos esos años de extraerle sus recursos naturales, que eso lo que les hizo fue sacarles como su riqueza, no solo natural, sino también una riqueza social y cultural, ¿sí? Bien, el jueves de la semana que viene les voy a mandar una ficha, ¿tá? La ficha es esta que ya se la mostré, que es la de la descolonización,
¿Está? Tiene una serie de ejercicios para hacer que yo les voy a dar una semana para que lo puedan hacer, ustedes me lo van a mandar y ahí lo vamos a corregir. En cuanto al trabajo que les mandé, ¿sí? De elegir alguno de los temas de la unidad número 1, ya estoy recibiendo los trabajos. La idea es que el miércoles de la semana que viene, cuando ya los tenga más o menos a todos, corregirlos y pasarles las notas para que ustedes se queden tranquilos. ¿Tá? Bueno, les mando un beso grande. El próximo encuentro vamos a hablar un poco de los resultados de la descolonización y bueno, pedirles por favor que se queden en su casa y bueno, contribuir y ayudar a que todo esto pase de forma rápida, ¿sí? Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, yo estoy acá y bueno, es un momento de reflexión y es un momento en el que tenemos que estar más unidos que nunca. Les mando un beso grande, cuídense.